Muchachos, vamos a tener que inmiscuirnos en esto de las leyes, del trabajo parlamentario, y a partir de allí nació Barbechando. Manuel, muy buenos días. Andrés Ottawa, Rubén Escubi los saludan por este lado. ¿Cómo está usted? Buen día, Andrés, Rubén, ¿cómo andan? Buen día. Muy Un bien. saludo Buen grande. día, Manuel. Bueno, Manuel, ¿más o menos fue así los inicios de Barbechando? Tal cual como lo comentaste, fue un inicio al principio mientras había algunos autoconvocados en los puentes y en las rutas, otros estábamos en el Congreso de la Nación, que era donde se estaba tomando esa decisión de la 125. Y empezamos de una manera muy rudimentaria, ¿no? No conocíamos el Congreso, no conocíamos los procesos legislativos, y desde el 2008 a la fecha nos fuimos profesionalizando, nos fuimos aprendiendo, fuimos conociendo cómo son los procesos internos, y hoy Barbechando es una institución que digamos que hace un trabajo profesional de incidencia. Hacemos lobby, y lo decimos abiertamente, para defender los intereses del campo con una mirada de bien común del país. Con un equipo profesional que digamos que está dentro del Congreso todos los días, trabajando junto a los legisladores, no solo para frenar o modificar proyectos, sino también para impulsar ideas, impulsar conceptos, agenda, mostrarle a los legisladores que uno tiene que entender que un legislador nacional tiene que legislar de salud, de economía, de seguridad social, de minería, de petróleo y además del agro. Entonces, no tiene por qué conocer todas esas materias, y en Barbechando le llevamos información, analizamos el impacto de los proyectos y también advertimos algunas situaciones que, si se convierten en ley, podrían tener un impacto muy negativo para sus provincias, para las provincias que ellos defienden o los habitantes de las provincias que ellos defienden. Así que ese es el recorrido de Barbechando, hoy formada más o menos por 350 productores, empresas, cámaras y asociaciones que entendieron que es con la política que vamos a sacar el país adelante. Manuel, ¿y cómo es la dinámica del trabajo de ustedes? Es decir, porque está contando que es una presencia constante en el Congreso de la Nación, hablando con diputados, con senadores, llevándoles, me imagino, iniciativas. ¿Pero hay respuesta de parte de ellos? Totalmente. Cuando uno genera una relación, cuando uno genera un vínculo de trabajo, se genera un compromiso. Y el legislador responde. Cuando uno se sienta a hablar con un legislador en una reunión, es una persona como nosotros, tiene los mismos problemas, las mismas ambiciones, las mismas esperanzas. Entonces, la clave es generar ese relacionamiento y ese vínculo. Nosotros tenemos contacto con los legisladores de todos los partidos políticos, y eso me parece que es importante en el trabajo de incidir digamos, en un objetivo, tener contacto con todas las voces. Para aprobar una ley en el Congreso necesitamos el 51% de los votos, y según que nos guste más Juntos por el Cambio, Frente de Todos, que son hoy las dos mayorías, sí o sí te lleva ese 51% a conversar con los que están en el medio y llegar a acuerdos y llegar a consensos para que un proyecto de ley se vote y salga favorable. Entonces, la clave es hablar con todos los partidos políticos, y de vuelta, llevarles información, llevarles una agenda propositiva. Del agro siempre estamos acostumbrados a llevar la queja, el problema, el lamento, y eso lo tenemos que dar vuelta, porque con propuestas y con ideas es con las que vamos a sacar el país adelante. Manuel, dijiste la palabra lobby, y muchas veces la palabra lobby tiene una mala interpretación. Y hablando de lobby, muchas veces se les ha criticado al sector agropecuario que, a diferencia de otros sectores, como es el caso de la industria, vamos a poner la industria, no vamos a buscar muchos más ejemplos, es como que le faltaba un poco más de lobby en ese sentido a la hora de conseguir medidas que favorezcan al sector y demás. ¿Vos coincidís en eso? Coincido y coincido en el tiempo verbal que usaste de pasado, ¿no? Que nos faltaba. Creo que estamos mejorando, estamos entendiendo cómo hacer lobby, y nos estamos profesionalizando. No solo te hablo desde Barbechando, sino desde el resto de las instituciones gremiales,
técnicas, Consejo Agroindustrial, todas estamos mirando a la política de otra manera e interactuando con la política de otra manera. No basta mirar muy lejos. Hace 2 semanas en la Sociedad Rural Argentina fueron 4 o 5 candidatos a presidente a exponer sus ideas y a recibir una propuesta de la sociedad rural, que era un plan de medidas que ellos piden para el futuro gobierno. Entonces, te diría que está empezando a cambiar esa tendencia. Estamos empezando a trabajar más profesionalmente, y te voy a dar un ejemplo. El año pasado estaba en boga, ¿se acuerdan lo que fueron los 14 proyectos de ley de humedales, sí, ¿no?, que había en el Congreso? Sí. Muchos de esos proyectos eran muy restrictivos para la producción agropecuaria. Y acá no estamos hablando solamente de lo que por ahí un legislador veía que era el delta del Paraná, ¿no? Los juncos, el río, la vaca. Cuando hablamos de humedales hablamos de algo mucho más grande, que son los salares donde se extrae el litio, son la industria minera donde se hace también en la cordillera y en los mallines, las turberas, los valles fértiles irrigados de la Patagonia, en fin, un montón de ecosistemas que representan más o menos el 10% de nuestro territorio. Entonces, cuando empezamos a analizar esos proyectos de ley y entenderlos y mostrarles el impacto a los legisladores, empezamos a sumar socios, distintas instituciones del agro, de distintas regiones, la industria minera, la Unión Industrial también, y fuimos todos juntos a hablar con los legisladores. En una reunión de comisión que fue en septiembre del año pasado, la reunión tenía 19 oradores. Al tercer orador, que fue el INTA, el tercero me acuerdo, donde mostrábamos las deficiencias que tenían los proyectos de humedales, gran parte de los diputados se levantaron y se fueron, porque entendieron que cuando vamos con cierta unión, con una visión común, con un discurso común y con datos, con el impacto que puede generar una ley concreto en las personas, en la economía, en el empleo, ellos enseguida se dan cuenta que la batalla está perdida y bueno, y se repliegan para buscar otra estrategia o para sentarse a negociar. Entonces, creo que ese ejemplo el año pasado nos mostró que sí es posible, que sí tenemos la capacidad. En muchas de las instituciones de nuestro país tenemos los mejores técnicos en economía, ni hablar en temas de agricultura, de ganadería, de economías regionales, de todo lo que es el mundo del comercio exterior. Entonces, tenemos que buscar esos profesionales y ponernos a trabajar en conjunto en función de un objetivo propositivo, y vas a ver que la cosa va a cambiar, y de hecho la cosa ya está cambiando. Manuel, y en esos 350 productores, cámaras, agrupaciones que integran la fundación, ¿son de todo el país o están, digamos, segmentados por zonas? ¿Cómo se trabaja en Barbechando? En Barbechando trabajamos, el foco principal nuestro es el Congreso, con lo cual trabajamos en espejo con las comisiones técnicas del Congreso. Los proyectos de ley entran al Congreso de la Nación y se analizan en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Si es un tema ambiental, va a la Comisión de Medio Ambiente. La Comisión de Presupuestos siempre está involucrada en cualquier proyecto de ley porque se tiene que financiar. La Comisión de Economías Regionales. Entonces, dentro de Barbechando replicamos esas comisiones para poder hacer un trabajo técnico a la par de los técnicos de los asesores de los legisladores. Eso, digamos, mirando al Congreso. Y mirando para nuestros miembros, tenemos en todas las provincias, tenemos un miembro de Barbechando, que son productores, algunos más grandes, otros más chicos, o algunos son empresas, otros son incluso hasta sociedades rurales, que hacen su trabajo en territorio, que tienen distintas producciones, no solo, digamos, las tradicionales de pampa húmeda. Tenemos productores de especias, productores de cítricos, obviamente, de nueces, productores laneros, forestales, industriales. Hay todo un abanico, que eso es lo que nutre también el trabajo que hacemos en el Congreso y en estas comisiones. Y tratamos siempre de generar ese vínculo. Cada vez que vamos a ver un legislador, me acuerdo me voy a contar una anécdota de Entre Ríos. Fuimos a verlo a Pedro Galimberti, que es diputado nacional por Entre Ríos, candidato a gobernador,
y fuimos con 2 miembros de Barbechando que son productores citrícolas de Chajarí. Entonces, daba la casualidad que acá eran justo compañeros de colegio, así que fue bastante amable la reunión, pero cambia cuando uno va a ver al legislador con alguien de su provincia, con alguien de su pueblo, y le comenta los problemas que tiene desde la visión productiva. Se genera una empatía, se genera una relación de compromiso y de confianza que después eso redunda en beneficios, porque uno después puede seguir trabajando con esos legisladores en los distintos proyectos de ley, en las distintas iniciativas, teniendo información, consultas, datos adentro del Congreso que son fundamentales. Manuel, ¿hay agenda este año tan particular, año de elecciones? Mira, hay poca agenda, te lo tengo que reconocer. De hecho, hay menos del 10% de los proyectos de ley que entran al Congreso están relacionados a la agroindustria, como le decimos nosotros, para ser bien abarcativos de todo el potencial que tiene el campo, no solo la producción, digamos, de base, sino todo el abanico que se abre con los temas ambientales, biológicos, biotecnológicos, biocombustibles, bioenergías. La agenda es acotada y el Congreso hoy está mirando más, no te diría que las elecciones en este momento las va a estar mirando un poquito más adelante, pero hoy está mirando más las peleas y las divisiones internas, lo cual genera una paralización del Congreso. Pero sí me gustaría resaltar un proyecto de ley que está bastante bien encaminado, que de hecho fue representado este año porque había perdido estado parlamentario por el diputado Marcelo Casareto, que también es de Entre Ríos, que es la ley de fomento a las exportaciones. Esta ley tiene un nombre así medio rimbombante, pero tiene 5 beneficios que me parece que vale la pena resaltar, que es: modifica la evaluación de la hacienda de invernada, la asemeja a la hacienda de cría, genera una amortización acelerada de bienes, ¿no?, para todo lo que son bienes muebles, nuevos, usados, plantaciones, construcciones, etcétera. Te permite una amortización de entre 1 y 2 años. Hay un temita ahí con la devolución del saldo técnico a favor de IVA, que se reducen los periodos. Hay certificados de crédito fiscal para lo que es el uso de fertilizantes, insumos biológicos y semillas, que siempre es un tema para nosotros problemático, porque eso va a la famosa sementera y es una complicación contable. Y después una reducción entre el 50 y el 100% de las contribuciones previsionales para nuevos empleados que se contraten por 2 años. Entonces, este proyecto de ley está en tratamiento en las comisiones, la de Presupuesto, Industria y Agricultura, y hay bastante consenso entre el oficialismo y la oposición en avanzar y tratar de darle media sanción. Así que en Barbechando estamos trabajando con los legisladores en modificar algunos artículos, en aclarar algunas cosas que como conocemos la parte práctica y operativa de cómo evaluar la hacienda, de cómo se amortiza un bien, de cómo usamos los fertilizantes y demás, tratando de llevar luz sobre eso, y hay una esperanza. Yo sé lo que deben estar pensando y lo que mucha de la audiencia debe estar pensando, pero bueno, el problema nuestro no es ese, o el principal problema nuestro no es ese, el problema nuestro son tipo de cambio y derecho de exportación. En la política hay que ser pragmático, ¿no? Y cuando vemos ciertas oportunidades las tenemos que aprovechar. Y entendemos que el tema del tipo de cambio, primero que va por el Poder Ejecutivo, no es un tema del Congreso Nacional, y es una discusión mucho más compleja que este gobierno no está dispuesta a abordar. Y lo que son derechos de exportación es un tema también en este momento político de la Argentina, en donde estamos con un déficit fiscal y donde poco más del 10% de la financiación del Estado son los derechos de exportación. Es un debate muy complejo y que creemos que paralizaría el Congreso. Esto no quiere decir que no establezcamos agenda, que no lo planteemos en cada reunión, en cada presentación que se hace, y de hecho en Barbechando escribimos un proyecto, redactamos un proyecto que se llama Proyecto de Faros Largos, Proyecto de Ley de Faros Largos, en donde abordamos el tema de los derechos de exportación, y ya hace más de un año que estamos trabajando con legisladores para presentarles el proyecto, mostrárselos, que lo vayan revisando, porque definitivamente en un próximo gobierno es un tema que vamos a tener que conversar, y esa conversación empieza en el Poder Legislativo. Así que ya llevamos un año de
de avance con una propuesta concreta que tiene una medición del impacto que podría llegar a tener para buscar ese objetivo que es no desfinanciar al Estado. Parecería un tanto difícil derecho de exportación, lo digo de otra manera, más marketinera. Es muy difícil retención cero, ¿no? Totalmente. Te diría que es una utopía, retención cero. Hoy, ¿no? Hoy. Si miramos con una mirada de mayor a largo plazo, te diría que es algo muy posible, pero se tienen que dar ciertas condiciones. Claro. Los derechos de exportación los tenemos hace 20 años. Incluso hasta hay cierta ignorancia, porque muchos productores, muchos políticos hablan de retenciones, y tengamos claro que a nosotros no nos retienen nada, nos sacan, ¿no? Es un impuesto que pagamos, con lo cual una retención tarde o temprano después genera una devolución. Cuando nosotros hablamos con los equipos económicos de los futuros de los candidatos a presidente, todos miran con mucho recelo el tema de derecho de exportación, porque tienen, digamos, una preocupación de lo que fue la quita de los derechos de exportación en el gobierno de Macri, que sabemos que no fue la única causa de los problemas que tuvo el gobierno, sino que hay un montón de causas más que bueno, después las podríamos debatir. Pero sí hay algo que sabemos, que si nosotros generamos una reducción gradual de derecho de exportación o algún mecanismo para bajarlos, el efecto dinamizador en la economía agroindustrial es tremendo, y eso lo tenemos que aprovechar. En un país donde estamos saliendo de un pozo con un pronóstico de niño, ojalá, para lo que viene, el agro argentino en 6 meses puede dar un empujón muy fuerte al país. Y mucho escuchamos del resto de los motores de la economía que son fundamentales, el petróleo, la minería, la industria del conocimiento, pero hay que ser realistas. Para que una mina de cobre, de litio o empiece a funcionar, necesita un periodo de inversión, un periodo de estudio, de factibilidad, y eso puede llevar 5, 10, 15 años, con lo cual con medidas concretas para la agroindustria, con planes e incentivos adecuados, creemos que podemos ser un apoyo, una muleta bastante importante para el gobierno que venga o el actual en esta salida, digamos, de recuperación económica que es tan necesaria para el país, porque no hay muchas otras opciones que tengamos a la mano. Y en el camino, por supuesto, desarrollar más el petróleo, la minería, la industria del conocimiento, el turismo, que es fundamental y que también está relacionada con el campo, para lograr el desarrollo de nuestro país, que tan necesario es. Manuel, hoy al comienzo del programa analizamos la situación obviamente del país y coincidíamos con Andrés el tema de que hasta acá llegamos, no se puede seguir de esta forma con 15, 16 tipos de dólares. ¿Qué característica tiene este proyecto que usted está comentando? Mira, tiene, Rubén, tiene dos pilares. El primero, y el que creemos nosotros que es fundamental para dar previsibilidad y estabilidad a nuestra producción. Recordemos que las producciones agroindustriales son producciones que van desde 6 meses, 7 meses en una cosecha, que podría ser el más corto, hasta la cría de un novillo de exportación, que puede estar entre 3, 4, 5 años, y un proceso agroindustrial forestal, por ejemplo, que pueda andar en 20, 30 años, ¿no? Entonces, los procesos biológicos tienen que ser respetados en la economía y en el desarrollo de nuestra economía. No puede ser que venga un funcionario un domingo a la tarde y nos cierre un mercado de exportación de un animal que nosotros estábamos preparando para esa exportación y que estaba pensado en un concepto de seguridad alimentaria para proveer la proteína animal de un país, y que cierre la llave y no se exporte más. Entonces, el primer pilar que tiene este proyecto de ley es la no intervención de los mercados de exportación, que es algo, te diría que casi que es el deporte predilecto de algunos funcionarios, ¿no? No puede ser que se cierre el mercado de exportación así nomás. Nosotros tenemos acuerdos internacionales, como es el acuerdo del GATT, en donde no podemos hacer estas arbitrariedades, y de hecho lo estamos violando con todas estas restricciones.
Y si hay alguna restricción que por algún caso de fuerza mayor se tenga que hacer, tiene que pasar por el Congreso y recibir una aprobación del Congreso. Ese te diría que es un primer pilar. Y yendo específicamente a lo que es derecho de exportación, más del 90% de la recaudación de los derechos de exportación son de soja, maíz y de trigo, de esas tres cadenas, ¿no? Entonces, lo que proponemos es que se eliminen los derechos de exportación para todo el resto de los productos que no, digamos, que no mueven la aguja recaudatoria del país, pero sí mueven la aguja de la carga impositiva que tiene el productor, y eso que se haga de inmediato, y después trabajar en un esquema gradual de reducción para soja, maíz y trigo en función de unas proyecciones que tenemos nosotros ya desarrolladas en base a estimaciones de la Bolsa, estimaciones del Ministerio y estimaciones de la Fundación Producir Conservando, que trabajamos en conjunto con FADA, que es esta fundación cordobesa que trabaja también en temas económicos, y generar esa reducción gradual. Para no desfinanciar al Estado con esa reducción gradual, tenemos planteado digamos que se genere una retención como bien la conocemos, y eso convertirlo en un bono que el productor lo puede usar. Yo sé que va a haber muchos productores del otro lado que nos dicen, bueno, pero eso es inviable, los bonos de Argentina. Sí. De vuelta, hace 20 años que tenemos los derechos de exportación y lo único que han hecho el gobierno es meternos la mano en los bolsillos. Creemos que con esta propuesta puede llegar a haber una opción para no desfinanciar al Estado y que nosotros nos quedemos con parte de esa retención, que obviamente es un bono que va a cotizar en el mercado, que seguramente esté más bajo de su valor nominal, pero bueno, es una posibilidad. Y obviamente habrá que sentarse con los legisladores a negociar el formato de ese bono, la duración de ese bono, la duración del plazo de la reducción de los derechos de exportación en años, pero básicamente para soja habíamos planteado en más o menos 9 años y para maíz y trigo 4 años. Entendemos que esto no es una solución, digamos, perfecta, pero bueno, es empezar a discutir el tema y a ponerlo en la agenda para buscar una alternativa de solución también con el Congreso. Recordemos que, de vuelta, lo que creo que dije al principio, para aprobar una ley, que esto tiene que ir por ley, necesitas el 51% de los votos. Y en ese 51% de los votos hay algunos votos que probablemente no estén tan de acuerdo en reducir o en eliminar los derechos de exportación. Entonces hay que tratar de ser amplio en esa mirada y, de vuelta, pragmático para plantear un proyecto de ley que sea aprobable en el Congreso. Obviamente que vamos a negociar mejores condiciones, pero bueno, creemos que es una buena iniciativa para empezar a poner el tema en la agenda. Manuel, la última para una respuesta corta. Me quedan 50 millones de preguntas, pero la última es muy sencilla. ¿Fue fácil aprender la gimnasia del Congreso? Te diría que sí. Ajá. Y fue más fácil, o es más fácil, aprender la gimnasia del Congreso y poner de acuerdo a la política. Ajá. Que a veces trabajar puertas adentro en el agro. Mira. Estoy siendo bastante disruptivo, pero creo que tenemos que en el agro aprender a lograr consensos, a unirnos, a tener una visión conjunta, y eso es algo que para ser optimista me parece que está empezando a darse y a cambiar. Con las nuevas dirigencias que están apareciendo en las instituciones, me parece que eso está apareciendo. Así que te diría que con la política no es fácil, pero sí se puede trabajar. El gran desafío que tenemos es internamente unirnos, tener una visión común y empezar a llevar propuestas y no ir cada uno por su lado, porque eso nos debilita y nos termina perjudicando en definitiva. Manuel, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo muy grande. Gracias, Andrés, y permitime mandar un saludo a la gente ahí de Dos Hermanas de las Mercedes, y además pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, @barbechando, y ahí se van a enterar de todas las novedades legislativas y toda la actividad que hacemos en la Fundación. Así que muchísimas gracias por la entrevista y que tengan un buen día. Un abrazo grande. Manuel Chiappe, director general de la Fundación Barbechando, esta fundación que fue creada ya por el año 2008 con la 125.